Bienvenue dans ce nouveau dialogue Conectas. Bienvenidos a este nuevo diálogo Conectas. Hoy vamos a hablar de la situación de seguridad en Haití, las, las pandillas y los grupos armados ilegales y la manera en que esta situación interna atrae cada vez más la atención de la región. Vamos a saludar a las 134 personas inscritas que vienen de diferentes lugares del mundo. Esto se realiza gracias a la alianza con el Centro Internacional para Periodistas y de Conectas. Las actividades que comenzamos en estos países nos interesan particularmente dada nuestra misión Pour une meilleure compréhension de la para région. buscar Et una nous mejor voulons comprensión aussi de la faire región. les abus de pouvoir à Y travers también buscamos des denunciar los abusos de investigations. poder a través Je vous invite à de las poser des investigaciones hechas questions por tout au periodistas. long Los de invito a hacer l'émission. preguntas a lo Lorsque des largo de questions este ou des diálogo. réponses, on va Ustedes tienen en la parte inferior de la pantalla esta posibilidad de intervenir suivre en cette el chat. activité sur Twitter via Esta actividad Conectas. también será transmitida Je por m'appelle Twitter y Lucia, otros je medios suis sociales. rédactrice en chef de Soy la Conectas. C'est un redactora plaisir en de jefe de vous Conectas. Es présenter un les placer panélistes qui presentarles nous los accompagneront dans le dialogue conferencistas que nos d'aujourd'hui. van a acompañar en el diálogo del día de hoy. Emmanuela Dujon, présidente du Emanuela Dizon, laboratoire de presidenta del ICT. Laboratorio de Ideas. Bonsoir, Emmanuela. Buenas tardes, Manuela. Nous avons aussi Katie Julian, directeur También tenemos a Ketty Julián, director ejecutivo del Instituto Móvil de Educación Democrática, une organisation qui una promeut les valeurs organización que démocratiques promueve en los Haïti valores à travers democráticos en l'éducation. Haití a través de la educación. Bonsoir. Et aussi, Buenas nous tardes. avons Robertson Edouard. También Il est tenemos a Edward docteur en Robertson, sociologie et doctor chercheur en sur les sociología questions e liées investigador sobre aux inégalités et à la asuntos que tienen que pauvreté ver con la et donc desigualdad y la aux pobreza. politiques publiques et à la violence. Estudia las Bonsoir, políticas Robertson. públicas y la violencia. Buenas tardes, señor Bonsoir et Robertson. merci de l'invitation. Buenas tardes Merci y à muchas toi. gracias por esta Je invitación. vous laisse avec Camila Los dejo Hernandez, qui entonces est con membre Camila du Hernández, quien comité es de mi rédaction colega de del comité de Conectas redacción et de qui, Conectas pendant 7 heures, y que sera durante modératrice de cette conversation très esta conferencia será constructive la que nous aurons moderadora de dans esta ce dialogue conversación tan Conectas. Et importante y tan Camila, interesante. tu as la parole. María Camila, tienes la palabra Merci, entonces. Indira. Muchas gracias, Tout Indira. d'abord, je souhaite vous Para remercier de empezar, votre les participation agradezco por su et je vous participación. rappelle ceux qui Les nous accompagnent recuerdo aujourd'hui. quiénes están con Emmanuela nosotros hoy. Dujon, Emanuela Dujon, présidente du quien es laboratoire presidente del d'idées Laboratorio politiques. de Elle Ideas est spécialiste du Políticas, développement et especialista de del l'urbanisme. desarrollo y de Monsieur urbanismo. Julien, directeur El señor exécutif de Julian, director l'Institut ejecutivo del mobile Instituto d'éducation Móvil de démocratique Educación et idéal Democrática, social depuis plusieurs années. que trabaja desde Et hace varios años en Robertson estos Edouard, campos. El señor docteur en Robertson Edward, que es sociologie. doctor en sociología, también está con Et nosotros. ces trois panélistes nous Esos tres aideront à conferencistas nos comprendre ayudarán a la entender réalité la haïtienne. realidad Merci beaucoup à en tous Haití pour actualmente. Muchas gracias a participer todos avec por nous estar dans aquí ce y dialogue por participar en esta Conectas. conferencia Bon, con Conectas. en Bueno, guise d'introduction, para hacer una j'aimerais introducción me demander gustaría à notre panéliste, à preguntarles nos a panélistes, nuestros d'après vous, conferencistas, según quelle est la ustedes, raison ¿cuál es la principale razón pour principal laquelle règne por la une cual telle insécurité pour existe les una tal citoyens haïtiens? inseguridad para los Alors, ciudadanos en Haití en este pouvez-vous momento? commencer, si vous voulez, avec Madame Vamos a Dujon empezar con la señora Julia rejoignant mientras la señora Dujon logra quelques guidelines pour la estabilizar su connexion. Madame Dujon, conexión. Si d'après moi, Muchas c'est gracias. des Yo défaillances pienso de l'État, que son errores del l'instabilité Estado, politique, la l'inégalité inestabilidad sociale, política, la desigualdad les social, fractures sociales, la la fractura vidautisation, social, anarchie la dans les métropoles. pauperización de la población también. est-ce que c'est un sujet nouveau Es que algo fait nuevo référence à que ce hace gouvernement ou referencia a este c'est gobierno en particular un facteur o es historique un factor comme les histórico más bien que viene de Je tiempo crois atrás? que depuis après Yo creo 86, hein, que desde hace ya unos buenos à partir de años, 90 plus ou moins, desde la el sécurité a souffert 86 un más o grand menos, la bouleversement seguridad ha venido social qui empeorando arrive avec cette question de en gang Haití armé. y cada vez más se ha venido agravando con este asunto de las pandillas armadas. mais vous êtes d'accord Señor, avec ça señor est-ce Eduard, que ¿está usted de acuerdo con esta respuesta que nos dio la señora Julien? On ne peut Porque qu'être d'accord avec ce qu'a estoy présenté completamente de acuerdo con lo que dijo la señora Julia.
Es un hecho ya comprobado, tanto desde el punto de vista científico como de la opinión pública. Esta ineptitud del Estado es sistemática y genera un problema de fractura social, lo que llamó la señora Julián desigualdades. En el país, estas diferencias sociales entre las élites y la gran mayoría de la población cada vez es más grande y se transformó ya en violencia, que ya no puede aguantarse. Y la inseguridad es, de alguna manera, la expresión de esta violencia que es ejercida o tolerada hasta ese momento, pero que ya sobrepasó un umbral que implica que muchas personas hoy en día, las personas hoy en día ya no quieren soportar eso, no pueden soportar eso. También hay un problema de impunidad en el país. Es otra responsabilidad no cumplida por el Estado. Pues cuando tenemos un sistema judicial en el cual que no funciona por manipulaciones o porque los mismos miembros que generan la violencia hagan parte del sistema penal, implica que hay que buscar soluciones solamente personales, porque la gente no tiene soluciones frente a la ley. Entonces, cada uno, sálvese el que pueda, es la ley que reina ahora, es la norma. Y esto es lo que genera esta situación general de inseguridad y de caos que conocemos. Muchas gracias. Podríamos decir que las desigualdades y el rol del Estado son factores muy importantes para explicar la situación actual. Señora Dujon, escuché lo que dijeron mis colegas, pero yo pienso que antes que nada, además de los demás factores que se han mencionado ya, la impunidad para mí es una de las causas más importantes de esa violencia, porque no hay ninguna manera de disuadir a los delincuentes, a los violentos. Creo que el hecho que el Estado no haga nada, hay tráfico de órganos, hay una cantidad de delincuencia viciosa que se ha desarrollado porque hay impunidad. Muchas gracias, señora Dujon. Me dicen que el sonido no está funcionando muy bien en francés. Yo no sé. Je dis pour la personne qui fait les choses techniques. D'accord. On va continuer. Vamos a continuar entonces. Nous parlerons Vamos a hablar también de algunos factores que ustedes ya citaron, mencionaron. Pero ahora aperçu de la que situación. tenemos como un panorama de esta situación que ustedes esbozaron, vamos a hablar de las pandillas, el tema principal del día de hoy. Según ustedes, ¿por qué las pandillas se volvieron tan fuertes durante el último periodo? Señora Julián, ¿cuál sería la causa? C'est l'absence Es la ausencia des infrastructures de infraestructuras estatales en los barrios pobres, servicios de base que tampoco existen, no hay escuelas, no hay consultorios para la salud, no hay una ausencia total de oportunidad para los jóvenes, hay mucho desempleo. Como les decía, es una ausencia total de infraestructuras estatales. Podríamos decir que esto también se debe a una falta de oportunidades económicas. Sí, no hay oportunidades económicas para los jóvenes, lo sabemos. La mayoría de los jóvenes quieren irse del país, se van a Chile, Brasil, porque no hay oportunidades. Hay desempleo, no hay centros culturales, no hay servicios básicos tampoco en estos barrios pobres.
quel est votre point de vue sur ça? Señor Edouard, ¿cuál es su punto de vista frente a esto? En parte estoy de acuerdo, claro, pero quisiera decir que si observamos que la dimension de l'insécurité la dimensión de la qui est inseguridad que está vinculada con la criminalidad, justement cette dimension criminelle de esta dimensión criminal de la inseguridad, normale porque hay otra dimensión qui est rarement de la inseguridad. et à mon sens la dimension criminelle Yo creo que la dimensión criminal es la excrescencia, es la punta del iceberg del problema solamente, porque en el fondo hay recursos, pero el asunto es cómo compartimos nuestros recursos. Hay personas que se apropian de la mayor parte de los recursos del país. Entonces, pandillas están participando en una ecuación en la cual se les está instrumentalizando en provecho de estos grupos de élite para que para seguir acaparando los recursos naturales del país. Esta gente no tiene escrúpulos. Y hay solamente 7 familias que controlan todo el mercado del hierro y del cemento en el país. Entonces podríamos, en ese caso, considerar cuáles son las pandillas que se encargan de transportar estos productos de un punto a otro en el país. Pero ¿quién es el autor intelectual de esas acciones? Son aquellas personas para las cuales estos grupos trabajan, son sus patrones, sus jefes. Y el problema de la inseguridad se encuentra ahí, justamente. Un pequeño grupo de personas que acaparan la mayor parte de la economía del país y que la utilizan para, son jóvenes que son instrumentalizados para participar en estas Selon vous, qui fait en esta partie de cette groupe rapiña. privilégié? ¿Quién hace parte de estos grupos privilegiados de élite que usted menciona, señor Robertson? Acabo de decir, hay un número pequeño de familias que controlan la mayor parte de la riqueza del país y que controlan los sectores más productivos de nuestra economía. Hace un tiempo un economista habló de un gran reemplazo en el país, porque hay ciertos operadores que tratan de tomar el lugar de otros operadores en sectores muy conocidos, como por ejemplo la energía, electricidad de la construction. y en el sector de la construcción. Entonces, hay algunos actores, operadores económicos que controlan esos sectores y que no quieren que otros entren ahí y usan y se usan los mismos métodos para pelear por estos recursos. Hay violencia y los jóvenes están participando en esta ecuación. Repito, se les está utilizando, se les dan armas, se les envía a combatir, a servir a sus patrones. Señora Dujon, ¿está de acuerdo con esto que acaba de decir el señor Robertson? Sí, me parece que el señor Robertson dijo algo justo. Hay muchos intereses políticos y económicos mezquinos. Y si hablamos del punto económico, Haití es un país pobre, lo sabemos, y la clase media es muy escasa. Hay una gran parte de la población que en ese momento está en una situación de pobreza profunda. Las personas que tienen mucho dinero y los sectores ricos son escasos. Todos necesitamos comer, todos necesitamos suplir nuestras necesidades básicas. Entonces, hay una lucha para mantenerse vivo y por otro lado, para controlar esos sectores económicos. La mejor forma que tienen estas personas de acceder a estos recursos es a través de la violencia. Entonces hacen huir a los competidores, a los empresarios, todo tipo de acciones. Y paralelamente también está la precariedad. Muchos jóvenes pobres que no tienen alternativas, sus oportunidades son mínimas. Y si los jóvenes no tienen para dónde mirar,
no tienen ideales. Pour intégrer un corps de gang, Entonces, esas pandillas los pueden atraer fácilmente. Eso es evidente. pour certaines personnes dans des zones, dans des quartiers défavorisés. Et aussi, c'est pas comme si También c'est un métier qui est tellement risqué dans habría le que contexte decir haïtien. que es un oficio que atrae a los jóvenes, aunque sea muy arriesgado. Pero sin embargo, cuando están armados, ellos están mejor protegidos que el resto de la población. En Haití estamos viendo últimamente también que esas cosas se han agravado y todas esas condiciones han favorecido el desarrollo. De alguna manera es una explicación de el aumento de estas pandillas. Usted habló de la impunidad. Según usted, ¿cuáles son las causas reales de la impunidad de la que gozan los criminales reconocidos, señora Julián? Madame Je Télé. crois que c'est la Creo que corruption es la corrupción sistémica y la complicidad de ciertas autoridades y algunos sectores de negocios. La justicia en general, el sistema judicial que prácticamente no funciona. Es todo eso. Creo que son las causas reales que benefician a estos criminales. Monsieur Edouard, Señor Eduard, ¿qué pensez-vous de ça? ¿qué piensa usted de esto de la impunidad en Haití? C'est un problème complexe. Je suis Es un problema muy d'accord avec complejo. Estoy de acuerdo con la señora Julia. Hay un serio problema de corrupción. secteur judiciaire qui concerne la société. El sector judicial también está corrupto. Pero al lado de esto, de impunidad, estamos hablando de la ley. Y el primer problema es la inseguridad jurídica del país. Hay leyes que son dictadas a menudo desde el exterior y que no reflejan el estado de pensamiento de la población, que sin embargo se aplica a la población. La ley tiene fuerza coercitiva una vez que ha sido adoptada, como lo sabemos todos. Entonces, hay leyes, tenemos leyes que no son aplicadas porque no reflejan la idiosincrasia de la población, ni sus valores en algunos casos. En un segundo momento, hay actores del sistema judicial que por sus condiciones de trabajo ridículas son incapaces de vivir con sus salarios. Y en las reivindicaciones casi nunca se habla de los salarios de estas personas. Todo el mundo discute de privilegios y ventajas, pero muy poco se habla de salarios y del ajuste de salarios para llegar a condiciones de vida dignas. Entonces, la inseguridad jurídica podemos relacionarla así con la falta de protección de los agentes de la seguridad. Un policía que quiere trabajar bien, ¿cómo lo puede hacer? ¿Quién lo va a proteger? Un oficial de policía judicial, un juez de paz, un miembro de un tribunal que quiere hacer bien su trabajo y que vive en un barrio popular, ¿cómo lo va a hacer? Si no se ataca el problema de manera general, será difícil que salgamos de ese problema. Segunda cosa que quería mencionar, y ahí voy a parar, que explica el problema de la impunidad. Es cómo hacer aplicar la ley cuando la mayor parte del tiempo la gente que promulga las leyes está corrupta y todo el mundo sabe que lo está. Y la gente que debe hacer aplicar la ley también es corrupta. ¿Cómo el ciudadano puede aceptar que se le aplique la ley contra él, contra ellos, de parte de las personas que están representando la ley y que son también la expresión de la corrupción, del no respeto de la ley? Entonces, ahora quiero hacer una reverencia, o más bien quisiera que subrayáramos el tema de las pandillas. ¿Cómo funcionan estas pandillas en los barrios, sobre todo en la capital? Señora Duyon, quisiera preguntarle algo. Parece que el territorio
cada vez está más fragmentado, dividido. Cada pandilla tiene una zona, sobre todo en Port-au-Prince. Podríamos decir que hay una desaparición progresiva del Estado en estos barrios. Lo dije hace un rato, es una ausencia total de infraestructuras estatales. No existen ellas. Simplemente no existen. No hay escuelas, no hay centros de salud, no hay centros culturales y hay un desempleo terrible. Señora Duzon, ¿qué piensa usted de esta, esta problemática? En effet, on peut dire que depuis Perfecto. quelque temps, et même Podemos durant decir l'âge courant, que desde hace nous, mucho on parle tiempo de zones de non-droit. el gobierno no hace nada en esas zonas Parler de ces zones où y esas l'État zonas n'existe pas, où no l'État conocen ne el Estado. contrôle pas la El vie, Estado no las l'État ne controla, gère pas la sécurité des no gens. gestiona la Et seguridad en c'est esas tellement zonas. évident que les gangs contrôlent Es tan des evidente parties du territoire que même las si on pandillas demande controlan à esos un territorios que si jeune ustedes le de preguntan a un 15 ans, joven de 15 años, il pourra vous faire une petite cartographie él les podría hacer una cartografía de la situación. c'est tel gang qui opère, village Les de podría mencionar qué pandilla domina en qué territorio. que les zones qui sont sous leur contrôle, on le sait, on le connaît et Lo on sait sabemos. qui gère quoi, qui Sabemos gère quel espace. quién administra una zona determinada. Pas l'impression que l'État a les moyens ni No parece que el Estado d'intervenir dans ces tenga zones. los medios ni se interese en Les esto. citoyens vivent Los dans ces ciudadanos quartiers, sont à la viven merci de ces gangs et a merced de estas pandillas y cohabitan con ellas. se résignent et il y a une forme de cohabitation. Hay un Et problema ces de gangs cohabitación, peuvent entonces donner certains services que l'État devrait fournir. estas pandillas de alguna manera están llenando el vacío que dejó el Estado en estas zonas. Et les habitants de ces quartiers, Y los habitantes de estos barrios il y a une forme están de siendo controlados. même les routes nationales qui sont Incluso las rutas nacionales están controladas. de Port-au-Prince pour aller No au se camp. puede salir de Port-au-Prince para ir al campo sin preocuparse de pasar por ciertos sitios que son neurálgicos y que están controlados por pandillas. Para ir hacia el sur, lo mismo. Hay que hacerse muchas preguntas. ¿Puedo pasar por aquí o no puedo pasar por aquí? Ese control es evidente. En relación con ciertos barrios, hay una imagen del criminal benevolente que favorece el desarrollo. ¿Qué piensan de esta imagen que circula? Esto refleja, es un reflejo de la sociedad Merci pour cette question. en Haití. Gracias por esta pregunta. Si vous le permettez, prendre quand même Quisiera 3 minutes pour revenir, tomar un minutico para volver sobre lo que se mencionó hace un momento. Las pandillas volvieron a rehacer la cartografía del país. Redibujaron la circulación de bienes y de personas en el país. Hay que detenerse un momento para entender la lógica que subyace. Está vinculada con las actividades económicas. Y podemos ver los actores detrás de esto, de los pedidos y la nueva cartografía que ha sido dibujada. No tengo el tiempo de desarrollar esto tan complejo, pero podríamos volver a ese tema. Entonces, la pregunta que se me hace sobre el rol de los agentes comunitarios, de los agentes de desarrollo o de ciertos jefes de pandillas, hay que llevar esto a la trayectoria de estos nuevos grupos, a la historia de estos nuevos grupos. Eso deriva de una primera experiencia que fue el comité de barrios, que eran grupos de vigilancia, que en la época servían a las comunidades. Varias pandillas comenzaron a emergir, a surgir como prolongación de este tipo de organizaciones que eran una forma de autoprotección de las comunidades en sus barrios. Y a medida que la política se implica en ese tipo de organizaciones sociales y comunitarias,
se les transforma en organizaciones populares, en organizaciones, en grupos criminales. Simplemente, Qu'un gang una vez que las pandillas ejercen actividades criminales, ça, c'est le côté réprobation sociale. ese es el lado reprobación social. Y entonces tienen que encontrar una manera de legitimarse a los ojos de su comunidad. Y es por eso que se presentan como defensores de sus comunidades, Un échange de bons procédés, como les gens mostrando que proceden bien. Y la gente, les gangs protègent entonces, leur communauté las pandillas terminan d'autres gangs, protegiendo a sus comunidades de otras pandillas. le viol collectif Por de ejemplo, el asunto de las violaciones colectivas de chicas, de mujeres. l'une des Si una mujer, d'action si alguien recorre un barrio que no le pertenece, se arriesga a esto. Entonces, la comunidad encuentra una especie de acuerdo con estas organizaciones por esos motivos. Sin embargo, esto no es suficiente porque la pandilla también aprovecha el vacío del Estado inexistente en estos barrios, ofreciendo servicios, digamos, entre comillas, para estos ciudadanos. Por ejemplo, ellos participan ayudan a pagar los gastos funerarios y se atribuyen roles de seguridad social o de protección social, porque el Estado no los asume. Entonces dejo la palabra a los demás, pero si quieren desarrollo más este tema, que es muy importante. Muchas gracias. Ahora voy a hacerles algunas preguntas del público. Varios participantes interrogan sobre el rol de los periodistas en este contexto. Los periodistas deben darles la palabra a los miembros de las pandillas y deben revelar informaciones sensibles. ¿Qué piensan ustedes del rol del periodista en esta situación? Moi, je pense que les Yo journalistes, pienso que los periodistas, los verdaderos periodistas, se interesan en estos puntos de manera profesional, ¿no? Encuentran un contexto muy difícil, porque ser periodista en Haití es muy difícil, las condiciones muy difíciles, muy precarias. Hay muchas enfermedades, como saben ustedes también, y es un tema muy arriesgado. Eso impide que algunos periodistas puedan trabajar como se debe. Si deben darles, escuchamos en la radio y en la televisión a estos representantes de estas pandillas, pero esto implica una manera de aterrorizar a la población. Entonces creo que no hay que darles más plataformas de expresión, pero pienso que los periodistas deben seguir describiendo lo que está pasando y lo que hacen estas pandillas, en la medida de lo posible. Y en el seno de la sociedad debe haber un debate sobre el estatus de los periodistas. ¿Qué gana un periodista del plano profesional si hace un trabajo de investigación? Los periodistas, ¿cómo se les puede apoyar? ¿Cómo se les puede proteger? Pienso en algunos casos, en un caso particular, un periodista que hizo un reportaje sobre las actividades de las pandillas. No sabemos lo que sucedió con su caso, el hecho afectado por la justicia en este momento. Dentro de los riesgos son evidentes. También hay que tener algunos elementos que inciten o que motiven a los periodistas a hacer el trabajo. Motivarlos para denunciar y evitar darle un eco a las intimidaciones de parte que ejercen las pandillas sobre la población. ¿Qué se está haciendo para protegerlos?
porque ellos también pueden ser víctimas de las injusticias. Merci, merci beaucoup. Muchas gracias. Beaucoup de questions Hay pour muchas vous. preguntas Ici, para ustedes. une question très intéressante. Una pregunta muy Que interesante aquí. pensez-vous de la ¿Qué piensan collaboration ustedes de la entre colaboración que l'État existe entre el Estado dans les y quartiers estas populaires pandillas en los barrios et en populares? mémoire des cas où les Recuerdo structures étatiques casos en los que las ont estructuras été estatales ciblées. eran Et Madame Julien, delegadas est-ce que vous a las savez? pandillas. Y señor Eduard, le voy a hacer la misma pregunta. Pour cette question. Repito, muchas gracias por esta pregunta. Le lien El entre les gangs et vínculo l'État, entre las pandillas y el Estado, el vínculo entre la política y el crimen organizado, un lien très, très étroit. es un vínculo muy estrecho en Haití. D'abord, Primero, regardons la fabrique de l'État. miremos la fábrica del Estado. ¿Cómo se accede al poder en Haití? El régimen político que tenemos está basado en Les élections las comme elecciones mécanisme como mecanismo de acceso au poste. a los puestos Sauf de que poder. si on Salvo regarde que, les cartes si miramos électorales du pays, las cartas electorales del país y si miramos terrain ou les territoires los d'opération des gangs, on va voir territorios de operación de las pandillas, je pense que c'est creo que il y a une organisation de la hay una société civile qui a fait organización para la un sociedad rapport civil là-dessus et qui que hizo un montre reporte y que que les deux muestra gangs se superposent. cómo esos dos casos se Les acteurs superponen, es decir, los actores políticos para acceder aux espaces a los où il y a le espacios bassin électoral le plus important en los que hay un grupo electoral importante, ou les fait la guerre llegan pour a sus pandillas o hacen la guerra de pandillas para poder tener el control de esos espacios electorales interesantes. Es una de las razones por las cuales el vínculo entre el Estado y las pandillas es muy, muy fino, muy estrecho. Una segunda razón, y ya la mencioné, los actores económicos que por un proceso político han influenciado a los actores políticos financiándoles sus elecciones, por ejemplo, también tienen pandillas a su disposición. El teatro de operación de las pandillas para los actores económicos beneficia con inmunidad al personal político, sobre todo los diputados y senadores que han sido elegidos con el dinero de estos actores económicos y con la influencia de esas pandillas asociadas a estos grupos políticos en dichos territorios. Merci. Il y a une autre question. Otra pregunta, S'il vous plaît. señora Comment l'État Dujon. peut ¿Cómo el empêcher Estado Facebook puede impedir de ne pas publier a les directs Facebook des gangs? de Tu peux publicar penser que ça c'est los comunicados de las pandillas? ¿Piensan que esto es posible? ¿Es una solución? ¿Serviría para algo? ¿Qué pensez-vous? ¿Es eficaz? ¿Qué piensan? Malheureusement, par expérience, Desafortunadamente, por Facebook n'est experiencia, pas trop Facebook réactif quand il s'agit de no es muy bloquer reactivo cuando se trata de bloquear bloquer des fake news contenus non y convenants todo este qui tipo ne de devraient pas être declaraciones no publiés. convenientes. Mais là, ça va être Pero, un petit peu difficile. y Ceci me dit, parece donner que es la difícil confiance à la population de ne pas se connecter, de, a la población, de ne pas essayer de se le podría ces derniers. Mais il y a la sugerir no curiosité seguir, naturelle. pero existe la curiosidad natural Je pense que y creo si que on arrive quand même à contenir si ceci dans lográramos nos a médias contener un traditionnels, poco esto desde el Estado, ce eso serait déjà un pas. Donc, sería un paso pas y ayudaría pas pour les gangs. Facebook, comme je viens de vous dire, ça va être un petit a peu luchar un compliqué. poco contra esas campañas de las À dénoncer, pandillas. à signaler Mucha la gente publication. Et ha là encore, ça prend un certain temps. hablado de estas De publicaciones. poser des questions et très souvent il faut Sí, dire, mucha gente se hace ce preguntas. sont des Esto propos, confunde un poco el c'est paisaje. pas forcément des images qui sont publiées, mais c'est surtout des déclarations en créole, donc Sí, c'est un petit peu délicat. algunas declaraciones que es Merci delicado beaucoup. pasar. Je veux finir Eh, la première série es de delicado questions darles publiques. voz. Voy a Après ça, terminar la primera serie de preguntas del Madame Julien, público con esta última pregunta. après vous, Según usted, ¿cómo los ciudadanos surmonter pueden ces difficultés superar et esas exiger dificultades que y exigir l'État que el assume ses Estado responsabilités? asuma sus responsabilidades? Señor Eduard, s'il vous plaît, por favor, ¿me podría responder a esta pregunta? C'est une question terrible. Es una pregunta terrible para mí. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on ¿Qué hay savait, que hacer? Si supiéramos, pues, on no aurait sé, déjà ya lo habríamos mis aplicado. en œuvre. Quizás, ¿no?
ceci étant dit, il y a des préalables Dicho au esto, sens qu'il faut hay regarder. previas, hay cosas Le previas que hay premier que préalable, c'est la tener en connaissance des cuenta. citoyens. La primera, hay que conocer a los ciudadanos. Quand on a un pays où on ne sait pas qui est qui, Tenemos un país en el que no sabemos quién es quién, y cuando hay un asunto de identidad individual compleja, quand on ya reçoit un tenemos projet d'identité un problema individuelle, complejo, on a un problème. porque no hay una Deuxièmement, le contrôle du identidad. territoire. Luego, el control del territorio. Si on n'est pas Sí, capable no somos capaces d'avoir une bonne connaissance du de tener territoire un buen et d'avoir conocimiento une del présence de territorio l'État partout y sur una le presencia territoire, del Estado en todo el territorio, es un segundo que problema. n'importe quel groupe, aujourd'hui, c'est les Y por gangs, eso, avant, il y avait cualquier d'autres grupo, hoy organisations en día qui son las pandillas, pero antes eran otras organizaciones las que infiltraron la résolver sociedad. une fois pour Pues toutes, si queremos l'État solucionar eso una vez por avoir todas, une el maîtrise Estado du tiene que territoire, lograr dominar el une territorio, maîtrise de l'espace, une maîtrise des frontières. Et là, j'ai nommé control del le cœur espacio du y de problème, las les frontières. fronteras. Comment est-ce qu'on Y contrôle ahí les está el frontières? corazón del problema. Parce ¿Cómo que controlar las fronteras cuando même la incluso conception du la projet concepción de del contrôle des frontières proyecto de control de fronteras n'est pas un projet no es un national. proyecto nacional, no existe, no hay un Et il proyecto de faut soberanía? toujours Y siempre hay un que, financement d'un bailleur se international, necesita un financiamiento internacional para poder des trabajar en institutions ese sentido, à mettre en con las œuvre instituciones, e implementar des éléments fondamentaux elementos dans la fundamentales défense de la souveraineté d'un pays. para la defensa de Et la puis la soberanía. dernière chose, Y c'est la la última question de cosa l'intégration nationale. es la Tant qu'il n'y a pas integración nacional. des individus qui vont continuer Mientras à tengamos percevoir individuos que continúan on parle percibiéndose qui como excluent des excluidos de la d'accéder posibilidad de acceso a los recursos naturales y a quand los on a des espacios de individus poder, qui cuando continuent tenemos individuos à se croire exclus, que à faire creen leur parole excluidos dans la y que no démocratie, pueden, sienten que no pueden dar, on ne s'en expresar sortira pas. sus necesidades, no encontraremos la solución. Madame Duyan, que Señora pensez-vous Duchamp, de ¿qué ça? piensa usted de esto? faut déjà de leur mieux, les pauvres Hacen lo sont mejor que peurs pueden. parce que une Pobres partie de ces citoyens sont déjà terrorisés, están n'osent aterrorizados plus réagir face aux y ya no osan, ni siquiera no se atreven a reaccionar justement. porque Mais hay grandes riesgos. autre chose, c'est d'agir, Pienso que de faire pression sur les autorités, hay que hacer presión sobre las autoridades autorités compétentes qui ne de savent manera pas comunitaria, offrir contre la population, parce que c'est ce qui se passe. Une porque estas pandillas están actuando contra la pouvoir, población misma. le pouvoir, il y a une alliance qui se fait généralement. Hay una alianza en general, como lo hemos ya comentado, entre sectores políticos y pandillas. Ces gangs, parce qu'il y a vraiment des accords entre eux. Je pense que c'est à la population de faire Creo en que es sorte qu'il y ait un background la población de ceux-là la que qui prétendent pouvoir diriger le pays. debe poner esto en Et claro après, c'est forcer l'État à prendre ses responsabilités. y obligar al Estado a tomar sus responsabilidades, pero la población tal cual está ella, empobrecida, aterrorizada, no puede hacer gran cosa en el momento, está bloqueada. Pour continuer, Bueno, j'aimerais continuar, parler de quiero certains hablar acteurs ou de algunos événements qui actores peuvent o aider acontecimientos la que situation pueden ayudar a actuelle. explicar la situación actual en Haití. Commençons par les Tenemos acteurs por los économiques. actores económicos. Nous avons parlé déjà Hablamos de ces sujets. este tema ya. Monsieur Edouard, vous avez fait Señor Eduardo, référence que hizo referencia les groupes qui a contrôlent, estos grupos que controlan qui contrôlent le pouvoir el poder dans les pays. en el país. Mais c'est possible Pero qu'il es y a posible une concurrence que haya entre competencia acteurs entre nuevos actores, entre los nuevos actores y los antiguos actores en ciertos sectores económicos como el petróleo y la energía, o eso está siempre en manos los mismos grupos que tradicionalmente controlan el poder. Es decir, existe una especie de competencia en los sectores entre los quienes eran antes influyentes y los nuevos actores económicos. ¿Existe esa competencia o podríamos decir que los sectores económicos están en manos de los grupos que históricamente los han controlado? Compétition, oui, mais c'est pas compétition. Competencia hay, pero no sobre las leyes del mercado, por supuesto. En el fondo es como si la lógica económica surgiese
de reglas de funcionamiento de la economía de mercado para adoptar otras reglas. Y son esas otras reglas las que dictan el funcionamiento de esta economía. Por ejemplo, no es a través de un mejor precio que se maneja, que se afecta la influencia. Es desviando el cargamento de otro, incendiando un almacén del otro. Son esas lógicas las que funcionan. Ya no es una lógica económica tradicional. Pero otra cosa que quería mencionar es algo que me preocupa. Cuando se oye, por ejemplo, de hablar de cuánto dinero circula, cada vez que oigo las sumas, siempre me hago la misma pregunta. ¿Este dinero a dónde va? ¿Qué se hace con este dinero? Es dinero que incluso en parte es reinyectado a la economía. ¿Pero por qué canal? Quisiera saberlo. ¿Para hacer qué? Y cuando uno se hace esas preguntas, se ve el vínculo estrecho que debe existir forzosamente entre el crimen organizado y esta industria y los actores económicos. No hay datos, no tengo datos objetivos, lo formulo a manera de hipótesis, pero la sociedad ganaría mucho si pudiera hacer un análisis de esta economía criminal para entender cómo funcionan estos flujos financieros y entender cuáles son los vínculos, casi que la simbiosis, diríamos, que hay entre esas industrias criminales y la economía real o formal, digamos. Gracias. Muy interesante esta respuesta. Señora Dujon, no hay ninguna duda de que el terremoto marcó Haití. Según usted, ¿hay un vínculo entre este terremoto y la multiplicación de grupos armados? ¿Qué piensa de esto? No tengo datos activos para contestar con precisión a esta pregunta, pero los hechos actuales nos hacen pensar que hay una gran parte de la población que puede estar muy afectada por eso, que tienen dificultades para ganarse la vida, para alimentarse. Por supuesto, después del terremoto, esta población aumentó. Eso podría explicar en parte, digamos, este fenómeno de violencia de pandilla que ha crecido. Es una posibilidad, pero lo que sucedió también después del terremoto es que hubo mucho dinero que circuló en el país. Muchas oportunidades llegaron después en la reconstrucción. ¿Cómo se articularon estos sectores? Eh, eh, entonces, eso podría explicar que haya habido un refuerzo de estas situaciones, porque hubo dinero que circuló y que no fue controlado como debería haber sido. Muchas oportunidades se perdieron. El poder está vinculado directamente con esto. Después del terremoto y después de todos esos retos que se presentaron, la ayuda que debía llegar a los territorios quizás no llegó. Quizás hay una asociación, una relación entre eso. También hubo una reducción del número de efectivos de la Policía Nacional. Después del terremoto, yo estaba en Port-au-Prince antes y volví después de unos años después y vi muchos cambios. Ese tipo de catástrofes atrajo mucho dinero al país, lo recuerdo. Y con la circulación de dinero,
les possibilités de blanchiment et tout, Hubo posibilidades también les de, intérêts réunis quand même, lavado de activos augmentation y, du nombre de gangs, y un aumento de corrupción también. une hausse de la Y en consecuencia un aumento del número de pandillas y de criminales. Otro actor determinante de la realidad en Haití es la ONU, ¿no? Considera que las fuerzas presentes en Haití, internacionales, representan un factor de estabilidad o de inestabilidad en el país. ¿Cómo las ve usted? ¿Cómo las analiza? Voy a hacerle la pregunta al señor Eduard de nuevo. La presencia de la ONU, si es una manera de apoyar al gobierno o si es un factor de estabilidad, depende de dónde lo miremos. Uno podría decir que es un apoyo para el gobierno en principio, pero hay algo muy claro. Vamos hacia la misión que hubo en el año 2000 allá en el país y como lo decía la palabra, de esta misión que buscaba la estabilización del país. Hay que reconocer que hay varios reportes que muestran que el país es lo que queramos menos estable. Ellos implementaron algunas iniciativas que implicaron una reducción de la violencia comunitaria. Algunos reportes muestran resultados mitigados, pero algo es muy claro en todo esto, es que la violencia no fue reducida realmente en Haití. Ellos implementaron programas de desmantelamiento de grupos, desmovilización de grupos, de entrega de armas. Nunca hubo tantas armas, ha habido tantas armas en el país a pesar de todas estas acciones. Nunca hubo tantos grupos armados como ahora. Y los miembros de esos grupos se insertaron cada vez más en la criminalidad. Es la realidad. Pues, si hablamos solamente de eso, hay algo muy claro. Es que la ONU en Haití no hizo lo que pretendía o lo que decía que iba a hacer. Después de tanto dinero invertido, después de tantos esfuerzos desplegados. Y no lo olvidemos, después de tantos muertos también. Muertos por cólera, por operaciones en algunos barrios, muertos en otros barrios populares del país, porque era necesario neutralizar algunos grupos. Pero el resultado final es el mismo. Tenemos un país más inestable que antes. Voy a incluir una pregunta aquí, muy popular en el público, para los dos panelistas que están presentes. ¿Cómo podemos resolver los problemas de las pandillas en Haití sin usar la fuerza y facilitar su integración en la sociedad? Señora Dujon, ¿qué piensa usted? ¿Es posible? No soy especialista en seguridad, entonces no podría dar una respuesta en ese sentido, pero yo sé que en el pasado ya hubo campañas que aportaron resultados, campañas de desarme. Creo que es posible hoy en día aún hacerlo, evitando más muertos, más víctimas y sobre todo inocentes. Creo que también hay que combatir la violencia de las pandillas a través de otras maneras y evitando que los jóvenes entren a esas pandillas a través de una sensibilización y a través de medios que eviten que esas pandillas los controlen. Eso ya se ha intentado hacer.
du niveau de criminalité. Ya tuvimos, pero hemos tenido aumentos en los niveles de criminalidad preocupantes. Creo que aún es posible actuar en el sentido de hacerlo no a través de la fuerza. Se necesita una voluntad política para hacer esto, sin embargo. ¿Qué piensa usted de los se ha intentado hacer una federación, una unión para negociar con las pandillas? Sí, pero eso no funcionó, ¿no es así? Je pense que c'est une tentative qui a échoué. Déjà, Creo que eso fracasó. leur demander de se regrouper, ce genre de travail qui, j'imagine, se fait ailleurs. Eso fue, no funcionó como se quería. Las, creo que estas pandillas no fueron abordadas de la manera más apropiada. Creo que se minimizó de alguna manera la acción de las fuerzas del orden, de la policía y del Estado frente a la acción del Estado frente a estas pandillas. Eso es un efecto nefasto. No creo que era la buena forma, la manera correcta de proceder. Eso se hizo un poco de cualquier manera y eso fue un fracaso. Nada se hizo. No limitaron el número de actores. Y no tenemos resultados positivos interesantes para mostrar. El Estado que ha ganado con todo esto, la población que ha ganado con esto, ¿han cambiado las condiciones de vida de la población en relación con esto? No, nada, para nada. Señor Eduardo, ¿qué piensa usted de una solución que se puede usar para esta situación? ¿Y qué piensa del Genève? Digamos que el aspecto de recomendaciones no es mi especialidad. A mí me gusta más bien trabajar en los análisis. Yo hago algunas indicaciones problemáticas sobre cada asunto. Cuando uno entiende las dinámicas, cuando uno entiende los determinantes, uno ve que hay algunos palancas que se pueden usar. No producimos armas. Haití no podría estar como está si no hubiese armas. Las pandillas no funcionan sin armas. Creo que una primera acción es la llegada de armas y de municiones al país. Si somos serios, hay que detener este contrabando de armas. Hay que detener esta llegada de armas al país. Primera cosa. Segunda cosa, hay que evitar una amalgama. Porque todos los grupos armados en el país parecen ser pandillas, son considerados pandillas. Un trabajo de la TCPJ podría llevarnos a distinguir los tipos de organizaciones que están presentes en un tipo de grupos armados para ver cuáles están implicados en crímenes de sangre y cuáles no están implicados. En cuanto a los grupos implicados en crímenes de sangre, lo siento mucho, pero la ley debe actuar inmediatamente. Se puede hacer la promoción del desarme, por supuesto, programas de reinserción, claro, pero nunca tendremos cohesión social si la población continúa frecuentando a los asesinos, a los que masacraron a las familias, que violaron a sus hermanos, Entonces la impunidad hace parte de la solución, la no impunidad. Bueno, perdón, lo digo de otra manera, el castigo hace parte de la solución. Tercera cosa que diría, en la perspectiva de la búsqueda de una solución y una segunda amalgama, es que nada es más falso que decir que todas las pandillas son iguales. Es cierto que algunos individuos que estaban desempleados, que no tenían
recursos hacen parte de las pandillas, eso es cierto. Pero la economía de las pandillas no tiene nada que ver con la economía de esos individuales. Si, si una persona puede ganar $50,000 por secuestrar a una persona, ¿qué se le puede proponer desde la reinserción social para que, que una persona que se vuelva, digamos, sastre, conductor, informático? Pues hay unas amalgamas que hay que evitar. Hay que aclarar el terreno para llegar a aplicar lo necesario, porque hay acciones que hay que identificar y hay que actuar en cada caso en función de las características, de la tipología de cada grupo. Merci. Merci. Muchas gracias. Notre dialogue touche bientôt à Nuestro sa diálogo fin et en guise d'introduction, terminará pronto y como conclusión je vais poser une voy a dernière hacer question una sur última le rôle de pregunta l'État sobre que, el rol del Estado, nous l'avons que, vu, est como lo hemos fondamental visto, pour es fundamental para le entender phénomène de el fenómeno insécurité de en la Haïti. inseguridad en Haití. L'un des grands défis du Uno de pays los grandes desafíos del país est de es créer un crear État capable un de Estado gérer les capaz ressources pour fournir de des gestionar services sus de base aux recursos, citoyens, suministrar los servicios de base a los ciudadanos, l'éducation, l'emploi, la educación, mobilité. empleo, movilidad, salud. ¿Por qué? D'après vous, pourquoi Según cela ustedes, n'a-t-il pas été possible porque esto no ha sido posible hasta ahora, Douillon? señora Dujon. ¿Y por qué no ha sido Que posible l'État que el peut Estado gérer, gestione, pour fournir ces services es- aux citoyens? suministre los servicios de base, por ejemplo? D'accord, merci. C'est vrai que l'État a des ressources limitées, mais aussi il y a beaucoup de El- gaspillage au niveau Hay de mucho l'État. Et desperdicio en el Estado. on La dénonce ça à corrupción plupart que des se pays denuncia activamente desde hace varios años en el país ce qui se passe, l'argent de l'État, son las causas l'argent qui principales, est dû lo que être hace que el Estado sea alloué au incapaz ministère qui en retour devrait servir la population, garantir l'accès à l'éducation eh, gratuite au niveau lo que ha hecho que la des población no santé, pueda etc. acceder gratuitamente a la educación y a algunos servicios Pour básicos satisfaire les besoins personnels para des satisfacer las citoyens necesidades personales de las libres comunidades más vulnerables. Eso no se ha logrado. Donc, c'est un problème de ressources aussi. Et c'est Es un aussi problema ce n'est pas le también que de recursos, pero de même gestión, si de c'est desperdicio, prévu, de il y a corrupción. au moins Aún, un minimum, si hubiese, les gens voulaient au moins si hubiese, au moins servir un tout petit peu cette population, ils auraient fait plus que ce qu'ils font. si se les ayudara un mínimo a esas poblaciones aisladas, Déchéance, algo se et que lograría, pero l'État lo que s'est observamos es que el organisé Estado pour l'enrichissement personnel et que l'État est no vu está comme comprometido. un levier. Justement, si on prend le Parlement, c'est plus Si, un endroit où les gens si se retrouvent pour tomamos donner el Parlamento, avis ya no es un sur lugar en les donde se législations, adaptan las leyes, donde se hacen las leyes, sino que es un sitio de corrupción en el que se manejan historias lúgubres de corrupción. qu'on a, c'est le state capture, c'est vraiment ces gens, il n'y a aucune vision du No hay citoyen. ninguna visión de Estado, ninguna visión del rol del ciudadano en el desarrollo del país. Es eso. Merci. Et Monsieur Edouard, que Muchas gracias, señor pensez-vous? Eduard. Vous êtes d'accord? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es su opinión? Je suis tout à fait du même avis que Madame Estoy de acuerdo con la L'État señora Dujon. haïtien s'est El constitué Estado contre en la Haití nation haïtienne. trabaja contra los ciudadanos, Et le mode desafortunadamente. d'expression de Y cet el modo de État, expresión de este différents Estado, appareils de l'État, de los diferentes aparatos del Estado, fonctionnent selon une logique funcionan según una qui est lógica celle de que l'État es résultatiste. la del Estado L'État, c'est soit le papa. eh, L'État, c'est paternalista. ce qui nous permet de nous enrichir. El Estado es el que nos permite, en un Tout ce qui est Estado que nécessaire favorece a los vivos, digamos. El Estado es el que nos permite et dans le enriquecernos. fonctionnement de l'État, dans Y la l'organisation definición y la organización del Estado dans cette logique-là. circula alrededor de esta lógica de aprovechar el dinero público. De pouvoir que vous prenez La esfera de poder en Haití, reste les avantages para ellos, lo importante son las ventajas, los privilegios. Para eso llegan allá. sont associés au poste. Los privilegios asociados a los cargos Et la políticos. population arrive loin Y la derrière. población está muy detrás a nivel de prioridades. Il y a des élections. Cada vez que hay elecciones, Renouveler ce personnel.
Cada vez que hay que renovar a estas personas, se recurre a la población solo en ese momento. Y el mejor contrato que la población puede encontrar con esta gente es promesas contra votos. Entonces, si vamos a continuar teniendo este modelo de Estado, vamos a seguir teniendo una población que va a tener reivindicaciones insatisfechas y que sigue siendo olvidada. Hay una pregunta, una última pregunta del público y que me parece interesante. No sé quién de ustedes quiere responder. ¿Existen vínculos entre las pandillas y redes internacionales o carteles como el de Jalisco o similares de otros países? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay esas asociaciones, esas relaciones entre pandillas de Haití y pandillas o organizaciones criminales de otros países? Yo no hablaría de redes particulares, pero hay varios reportes, informes que nos muestran que hay relaciones estrechas entre los miembros de algunas pandillas y deportados, deportados por crímenes transnacionales en el país, sobre todo de personas que están en Estados Unidos o en Canadá. Estos informes muestran a qué punto esas deportaciones nutren y refuerzan los grupos criminales en Haití y alimentan las diferentes redes del crimen organizado, tanto el tráfico de armas como el tráfico de estupefacientes, el lavado de activos y más recientemente la trata de personas. Señora Duzon, ¿quiere opinar algo al respecto o quiere agregar algo? No, creo que hay relación. La que se acaba de mencionar. En América del Norte hay relaciones con grupos criminales de América del Norte, como lo mencionó el señor Eduardo. Y creo que hay, que hay vínculos con estos deportados. Eso es lo que yo sé. Muchas gracias. Para terminar, nos gustaría saber brevemente cuál es la reflexión final de ustedes como conferencistas sobre todos estos asuntos. ¿Qué ideas nos dejarían en el aire para seguir reflexionando al respecto? Señora Duzon, ¿qué nos diría usted? ¿Qué nos aportaría? Muchas gracias y los felicito a quienes organizaron este diálogo porque este asunto de la inseguridad es muy importante y es necesario que haya acciones al respecto. Eso genera tanto sufrimiento para la población desde el punto de vista económico, político. Ahora las pandillas tienen más influencia sobre, sobre todo, sobre ellos deciden los derechos que tenemos de circular, de hacer. Los empresarios, la calidad de los productos también está siendo afectada porque no hay una competencia sana en las leyes del mercado. Se paga más caro los servicios de lo que, porque hay monopolios establecidos. Nuestro desarrollo como ciudadanos a nivel de la salud y a nivel de la educación está deteriorado. Vivimos en el miedo, en la incertidumbre. La clase media está descapitalizada y ni hablar de los pobres. Entonces, esas son las consecuencias directas que tiene de todo esto sobre nosotros, sobre los ciudadanos, sobre las regiones. Y, y es cada vez, es aún más importante por esa razón que actuemos desde todos los frentes. Los periodistas nos ayudan a trabajar para aclarar este escenario y tomar conciencia de la importancia del tema y de los retos que tenemos. Muchas gracias. Señor Eduardo,
¿Cuál sería su reflexión final? Tout d'abord, En primer lugar, ma première réflexion, mi primera reflexión es un agradecimiento a ustedes que organizaron este diálogo y que me haya permitido intercambiar con los otros conferencistas mis opiniones. Quisiera que siguiéramos hablando de este tema entre colegas. El, lo que hemos mencionado, hemos hablado hoy, lo que hemos dicho sobre la inseguridad en Haití, nos indica claramente que el país está en una crisis terrible. Y esto no tiene que ver solamente con Haití y la población, sino la región también está implicada y el mundo de alguna manera, ¿no? La situación es grave en la medida en que cualquier individuo hoy en día, porque hay una democratización del terror, cualquier individuo vive en el temor de ser víctima de, de, un, de uno de los u otro aspecto de la inseguridad. Me preocupan mucho los jóvenes y los niños, porque cuando empiezan a crecer los chicos, están obligados a entrar a la gestión de la vida cotidiana y esto los obliga a prácticas de comportamiento y preocupaciones que no deberían tener los adolescentes ni los niños. Eso es grave. También me preocupa mucho las mujeres, que la mayor parte del tiempo son botines, son en esta especie de competencia por el poder. También me preocupan los hombres jóvenes cuyos cuerpos son carne de cañón para calmar la sed de poder de los poderosos. Pero a pesar de todos estos problemas, veo una oportunidad de cambio en el país. Nunca los problemas mayores del país han sido tan evidentes para todos, nunca antes. Y nunca antes ha habido una oportunidad de llegar a un verdadero cambio. Nunca hemos tenido tan cercana esa oportunidad de hacer ese gran cambio y guardo esta esperanza. Yo, como nos gusta decir en Haití, cuando está muy oscuro, decimos que es que ya va a amanecer, ya va a amanecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una esperanza para toda la región porque es un problema que afecta a América Latina. Hemos terminado este diálogo. Les agradezco mucho por su participación y por el interés que ustedes le han dado a este tema tan complejo sobre la inseguridad en Haití. Agradecemos mucho a la señora Dujon y estamos apenados de haber perdido la conexión con uno de los conferencistas. Esperamos en un próximo evento tener su participación. Muchísimas gracias a los conferencistas, al señor Eduardo, Madame Julia, Madame Dujon, y a los participantes que están entre el público. Esperamos tenerlos en el próximo acontecimiento Conectas y seguiremos analizando la realidad de nuestra región. Hasta pronto. Muchas gracias.